Queridos hermanos y hermanas, bienvenidos. Hoy tengo un mensaje que sé que puede cambiar tu perspectiva y fortalecer tu fe. Vivimos en tiempos donde la oscuridad parece más fuerte que nunca, donde muchas personas sienten el peso del enemigo en sus vidas. Pero quiero decirte algo: no importa cuán grande sea la batalla que enfrentas, la luz de Cristo siempre es mayor. No importa cuán fuerte parezca la opresión, el poder de Dios es más fuerte aún. Así que quédate conmigo hasta el final, porque este mensaje no solo te dará claridad, sino que también te equipará para enfrentar cualquier desafío espiritual con fe y convicción. Vamos juntos a la palabra de Dios. Ahora bien, quizá te preguntes: ¿cómo puedo reconocer esta batalla espiritual? Es una excelente pregunta, porque si no sabemos identificar las señales, podemos ser fácilmente engañados. El enemigo es astuto y no solo está obrando en el mundo en general, sino también en muchas ocasiones en la vida de aquellos que nos rodean. La palabra de Dios nos advierte que debemos estar alerta, vigilantes y despiertos para reconocer las estrategias del enemigo. Y escúchame bien, el propósito de Satanás es claro. Él quiere robar tu paz, destruir tu alegría y romper tu relación con Dios. Pero aquí está la buena noticia: Jesús ya ha vencido. En Cristo somos más que vencedores. Así que mientras caminamos en este mundo, es fundamental entender que hay señales, claras señales, que nos pueden ayudar a discernir cuando el mal está obrando en la vida de una persona. Hoy vamos a hablar de 6 señales que pueden revelar algo mucho más profundo que una simple debilidad humana o un acto de maldad. Y necesitamos estar atentos, porque lo que está en juego es demasiado importante. Nuestra salud espiritual, nuestras familias y hasta nuestras comunidades están siendo afectadas. Hay un viejo refrán que dice que el diablo es un maestro del disfraz. Y créeme, ha perfeccionado el arte del engaño. Su objetivo es simple: alejarte de la verdad y llevarte a la oscuridad. El engaño es una de las armas más peligrosas en el arsenal del enemigo. Es sutil, es astuto y no siempre es obvio. Pero cuando entra en la vida de una persona, echa raíces profundas en su corazón. El diablo no se presenta con cuernos y un tridente, no. Él se disfraza como ángel de luz, susurrando mentiras que parecen correctas, que suenan bien y que al principio hasta pueden sentirse verdaderas. La Biblia nos advierte en 2 Corintios 11:14 que Satanás mismo se disfraza como ángel de luz, y así es como opera el engaño. No llega con un letrero de advertencia, sino que se desliza silenciosamente, distorsionando la verdad solo lo suficiente como para desviarnos del camino correcto. Aquellos que están bajo la influencia de fuerzas malignas suelen ser los mismos que hablan medias verdades, retuercen la realidad y manipulan las mentes de los demás. Estas personas tienen una habilidad especial para torcer las palabras. Pueden tomar algo puro, algo santo, y deformarlo lo suficiente como para convertirlo en algo peligroso. Sus palabras no llevan el peso de la verdad, sino el peso de la manipulación. Lo que comienza como una conversación inocente puede convertirse rápidamente en una batalla por tu alma. Y aquí está el punto clave: el engaño no solo confunde la mente, sino que atrapa el corazón. Hace que la gente crea que está caminando en la luz, cuando en realidad están tropezando en la oscuridad. Y si no tenemos cuidado, podemos quedar tan atrapados en estas mentiras que perdemos de vista la verdad. La verdad se encuentra en la palabra de Dios, y el Espíritu Santo nos ayuda a discernir entre lo verdadero y lo falso. Así que cuando te encuentres con alguien cuya vida está marcada por una constante distorsión de la verdad,
cuyas palabras no coinciden con sus acciones o cuyas intenciones están escondidas tras una máscara de falsedad. Ten cuidado. El enemigo está obrando y usa el engaño para apartar a la gente de la voluntad de Dios. Nunca olvidemos que la verdad nos hará libres, pero las mentiras nos esclavizarán. A medida que avanzamos, mantén tu corazón abierto y pídele a Dios discernimiento, porque reconocer el engaño es fundamental para nuestra salud espiritual. ¿Alguna vez te has dado cuenta de que hay personas que parecen traer caos a donde quiera que van? Es como si una tormenta la siguiera, una nube de confusión que altera todo lo que tocan. La Biblia nos dice en 1 Corintios 14:33 que Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Donde está el Espíritu de Dios, hay paz, hay orden, hay claridad. Pero cuando alguien está bajo la influencia de fuerzas malignas, su vida suele estar marcada por el desorden constante y la agitación. El caos lo sigue a todas partes. Sus relaciones están rotas, su trabajo es inestable, sus hogares están llenos de conflictos. Es como si fueran el epicentro de un terremoto espiritual, y las réplicas afectan a todos los que los rodean. El objetivo del enemigo es desestabilizar tu vida, sembrar confusión y arrebatarte la paz. Y lo hace a través de aquellos que están abiertos a su influencia. Tal vez pienses que es solo una mala racha o que están atravesando tiempos difíciles. Pero escúchame bien, cuando hay un acento, un patrón de desorden constante en la vida de una persona, a menudo es señal de que algo más profundo está ocurriendo. Estas personas parecen provocar conflicto, generar discordia, y parecería que no pueden vivir en armonía con los demás. Llevan turbulencia a las comunidades, las familias y las amistades, y donde quiera que van, dejan tras de sí un rastro de conflictos sin resolver. Ahora bien, déjame aclararlo. Todos enfrentamos pruebas y momentos de dificultad en la vida. Pero cuando ves a alguien que constantemente genera caos, que se nutre del desorden, que no puede encontrar paz ni ayudar a otros a encontrarla, hay algo más en juego aquí que una simple lucha humana. Esto no se trata solo de diferencias de personalidad o de malentendidos. Esto es una batalla espiritual en su esencia más pura. Una persona influenciada por fuerzas malignas puede creer que está en control, pero en realidad es un instrumento de división, manteniendo encendidas las llamas de la confusión y el conflicto a su alrededor. Crean entornos donde la paz es imposible y la unidad solo un sueño distante. Como creyentes somos llamados a ser pacificadores, Mateo 5:9. Pero cuando la vida de alguien está marcada por un caos constante, debemos reconocer la mano del enemigo intentando robar la paz que Cristo nos ofrece. Y debemos proteger nuestros corazones y nuestras comunidades contra esa fuerza destructiva de división. Lo has escuchado antes, la verdad te hará libre. Pero ¿qué sucede cuando alguien resiste continuamente la verdad? ¿Qué pasa cuando rechazan lo que es bueno, justo y puro y le dan la espalda a las mismas palabras que pueden salvarles? La palabra de Dios es el fundamento de nuestra fe, la espada viva y activa que penetra en lo más profundo de nuestros corazones, trayendo luz a la oscuridad. Es la verdad que necesitamos para guiarnos en esta vida. Sin embargo, una de las señales más claras de la influencia demoníaca en la vida de una persona es su persistente resistencia a la palabra de Dios. Las personas que están bajo el dominio de las tinieblas encuentran la palabra de Dios incómoda, poco atractiva o incluso ofensiva. Cuando escuchan el mensaje de la Biblia, ya sea sobre la salvación, la santidad,
el arrepentimiento o el amor de Dios, lo rechazan, se burlan, discuten en su contra, intentan torcerlo para que se ajuste a sus propios deseos o lo descartan por completo como irrelevante. Jesús dijo en Juan 8:47, el que es de Dios, escucha lo que Dios dice. Cuando alguien rechaza continuamente la verdad de la palabra de Dios, es una señal de advertencia de que su corazón se ha endurecido y que está bajo la influencia de un espíritu que no quiere que experimente la libertad y la sanidad que se encuentran en Cristo. Y lo que es aún más preocupante es que esta resistencia a la palabra no siempre se manifiesta como un rechazo abierto. Puede tomar la forma de una resistencia sutil, torcer las escrituras para justificar el pecado, seleccionar partes de la Biblia mientras se ignoran otras, o afirmar ser espiritual mientras se desprecian por completo los mandamientos de Dios. Este tipo de comportamiento aleja a las personas de la verdad que da vida en el Evangelio y en última instancia las aleja de Dios mismo. El poder de la palabra es innegable. Tiene el poder de convencer, de sanar y de hacernos libres. Pero cuando alguien se aparta de ella una y otra vez, cuando se niega a ser transformado por su llamado, es una señal segura de que no es solo una cuestión de preferencia personal, es un asunto espiritual. Si caminas con el Señor, encontrarás en ti un hambre por su palabra. Pero si encuentras a alguien que la resiste en cada oportunidad, cuya vida está marcada por la evasión, la negación o el rechazo de la verdad de las Escrituras, ten cuidado, porque el enemigo está obrando en su corazón, cegándolos al poder transformador de la verdad de Dios. ¿Alguna vez te has encontrado con alguien que simplemente no parece sentir remordimiento por sus acciones? Hermanos y hermanas, ¿alguna vez han conocido a alguien que hace el mal, que lastima a los demás y sin embargo nunca parece sentir el peso de su pecado? Uno de los signos más claros de que alguien puede estar bajo la influencia del maligno es la total ausencia de convicción y arrepentimiento en su vida. Cuando el corazón de una persona se ha endurecido tanto que ya no responde al llamado del Espíritu Santo a cambiar, algo profundo y grave está ocurriendo en su alma. La palabra de Dios nos dice en Romanos 2:4 que la bondad de Dios nos guía al arrepentimiento. En Juan 16:8 leemos que el Espíritu Santo convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es esa convicción la que nos lleva a postrarnos ante Dios, a reconocer nuestra culpa y a clamar por su misericordia. Pero cuando alguien está bajo la influencia de las tinieblas, deja de responder a ese llamado. Lo ignoran, lo rechazan o peor aún, se vuelven completamente insensibles a él. Este endurecimiento no es solo una muestra de terquedad humana, es una condición espiritual. El enemigo trabaja incansablemente para adormecer la conciencia de las personas, para que puedan seguir viviendo en el pecado sin sentir el peso de la culpa ni el remordimiento. Y cuando esto sucede, pueden cometer actos terribles sin mostrar ningún signo de arrepentimiento, sin ningún deseo de cambiar. Sus corazones se han vuelto insensibles, su conciencia ha sido cauterizada. Como lo describe Pablo en 1 Timoteo 4:2, han llegado a un estado en el que la verdad ya no los conmueve. Lo más alarmante es que esta falta de arrepentimiento a menudo viene acompañada de orgullo. En lugar de humillarse y buscar el perdón de Dios, justifican sus acciones, culpan a otros y se niegan a reconocer el daño que han causado. Se han cegado a su necesidad de la gracia. Pero escúchenme bien, la convicción y el arrepentimiento son dones de Dios. Son la puerta de entrada a la sanidad y la restauración.
Cuando alguien ya no siente el peso de su pecado, es una señal de que el enemigo ha tomado un lugar en su corazón. Y cuanto más tiempo permanezca en esa condición, más difícil será su regreso. Por eso, como creyentes, debemos orar por aquellos cuyos corazones se han endurecido. Orar para que Dios rompa su orgullo y los lleve al arrepentimiento. Porque solo allí comienza la verdadera restauración. Porque sin arrepentimiento no hay salvación. Sin convicción no hay transformación. Ahora bien, quiero hacerles otra pregunta. ¿Alguna vez han conocido a alguien que parece querer controlar cada situación, cada conversación, cada persona con la que entra en contacto? No solo quieren influenciar, quieren dominar. Uno de los signos más peligrosos de la influencia demoníaca es un deseo profundo y arraigado de control y manipulación. Aquellos que están bajo el poder de las tinieblas no se conforman con liderar o guiar a otros. Ellos quieren someter, quieren tener poder absoluto y harían cualquier cosa para que los demás se sometan a su voluntad. Esto es exactamente lo que hace el enemigo. Satanás no solo busca engañar o confundir, su verdadero objetivo es controlar. Desde el principio, en el jardín del Edén, no solo le sugirió a Eva que podía comer del fruto prohibido, sino que la manipuló sutilmente para que cuestionara la palabra de Dios. Y con esa estrategia logró que la humanidad entera cayera en pecado. El control es el núcleo de sus tácticas. Una persona que busca controlar a los demás no está interesada en liderar con amor, sino en manipular los pensamientos, las acciones y las decisiones de otros para su propio beneficio. Usan el miedo, la culpa y la intimidación para doblegar a quienes los rodean. Y a veces lo hacen con astucia, utilizando la adulación o la simpatía para ocultar sus verdaderas intenciones. Su meta es simple: mantener a los demás bajo su dominio, alimentar su propio ego y sentirse poderosos. Pero no se equivoquen, ese espíritu de manipulación no proviene de Dios. Jesús nos dejó un mensaje claro: el que quiera ser grande entre ustedes debe ser su servidor. Esa es la verdadera grandeza. Mateo 20:26 nos enseña que el verdadero liderazgo en el reino de Dios no se basa en el poder ni en la imposición de autoridad, sino en la humildad y el deseo sincero de servir a los demás. El Espíritu Santo nos capacita para liderar con amor, con compasión, con un corazón dispuesto a edificar, no a oprimir. Sin embargo, el espíritu de control y manipulación es completamente opuesto a esto. No busca el bienestar de otros, sino la dominación, el sometimiento, la división. Si te encuentras constantemente luchando con alguien que intenta controlar cada situación, que manipula para salirse con la suya, que usa a las personas como piezas en su propio juego, presta atención. Eso no es normal, eso es un espíritu de dominación obrando en su vida. Y te aseguro que detrás de ese espíritu hay una fuerza oscura, un enemigo que mueve los hilos desde las sombras. Pero los creyentes en Cristo no estamos llamados a vivir bajo esa carga opresiva. No hemos sido redimidos para vivir en cautiverio, sino en libertad. La palabra de Dios es clara: donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. 2 Corintios 3:17. Cuando encuentres a alguien cuya vida esté marcada por la manipulación y el control, ora por su liberación. Pide a Dios que traiga paz, verdad y libertad a su corazón. Hay un dicho que dice: lo que haces habla tan fuerte que no puedo escuchar lo que dices. ¿Alguna vez te has encontrado con alguien que dice una cosa, pero sus hechos revelan algo totalmente distinto? Uno de los signos más peligrosos y engañosos de la influencia demoníaca
es la hipocresía. Es la actitud de aparentar ser algo que en realidad no se es, de hablar de santidad, pero vivir en rebeldía. Estas personas suelen utilizar un lenguaje espiritual, palabras llenas de moralidad, pero sus acciones los delatan. Llevan una máscara, queriendo parecer justos, cuando en realidad están guiados por intenciones oscuras. La hipocresía es parte del carácter mismo de Satanás. Es el padre de la mentira, el maestro del engaño. Cuando Jesús confrontó a los fariseos, les dijo sin rodeos: sepulcros blanqueados, que por fuera parecen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Mateo 23, 27. El enemigo disfruta promoviendo una falsa justicia, haciendo que la gente crea que pueden acercarse a Dios solo con apariencias externas, mientras sus corazones están lejos de Él. Las personas bajo esta influencia utilizan su reputación, su asistencia a la iglesia o su posición social para esconder sus verdaderas intenciones. Hablan de bondad, pero guardan resentimiento. Hablan de amor, pero siembran división. Citan las Escrituras, pero viven en desobediencia a los mandatos de Dios. Y esta hipocresía no solo les afecta a ellos, sino que arrastra a otros al error, porque la máscara que llevan dificulta ver su verdadera naturaleza. El enemigo quiere que estemos confundidos y utiliza la hipocresía para lograrlo. Si alguien constantemente habla de Dios, pero su vida no muestra fruto del Espíritu, si no hay amor, ni gozo, ni paz, hay una contradicción evidente. Y donde hay contradicción, hay confusión. Y donde hay confusión, el enemigo encuentra una puerta abierta para obrar. Como creyentes, estamos llamados a ser genuinos, a vivir nuestra fe con sinceridad y verdad. Jesús mismo nos dijo: sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Mateo 5:37. En el reino de Dios no hay espacio para la doblez de corazón. Cuando vivimos con integridad, cuando nuestros hechos reflejan nuestras palabras, mostramos la verdad de Cristo al mundo. Pero cuando caemos en la hipocresía, reflejamos la mentira del enemigo. Si alguna vez te cruzas con alguien cuya vida está marcada por la hipocresía, cuyas acciones contradicen sus palabras, ten cuidado. Puede que ellos mismos no sean plenamente conscientes de ello, pero el enemigo ha encontrado un lugar en su vida y su engaño está arrastrando a otros a la oscuridad. Para nosotros como creyentes es fundamental andar en la luz, ser fieles a la palabra de Dios y despojarnos de cualquier máscara que podamos llevar. Solo así podemos ser una verdadera luz en este mundo de tinieblas. Ahora bien, ¿has estado alguna vez en una conversación donde las palabras de alguien son tan viles, tan despectivas, que parece que están atacando todo lo que es santo? La forma en que una persona habla revela lo que hay en su corazón. Jesús lo dijo claramente en Mateo 12:34. De la abundancia del corazón habla la boca. Cuando las palabras que salen de una persona son de odio, de blasfemia, de burla contra las cosas de Dios, no es solo un asunto de lenguaje, es una señal de que hay algo más profundo en su interior. El enemigo se complace en contaminar el corazón del hombre, porque sabe que de allí brotan las palabras y con ellas la vida o la muerte. Como seguidores de Cristo, estamos llamados a hablar con gracia, con verdad, con amor. Que nuestras palabras reflejen la presencia de Dios en nuestra vida y que a través de ellas el mundo pueda ver la luz de Cristo en nosotros. Lo que hay en el corazón inevitablemente se manifiesta en nuestras palabras. Y cuando alguien constantemente habla con blasfemia, profanidad o falta de respeto hacia lo sagrado, es una clara señal de que hay una batalla espiritual librándose en su alma. La blasfemia, en particular, es la ofensa más grave contra Dios.
Es un acto deliberado de burla o desprecio hacia Él, hacia su palabra, su obra y su pueblo. Las personas bajo influencias malignas a menudo son impulsadas a hablar contra lo santo, a derribar lo que Dios ha establecido y a hacer liviano aquello que debe ser reverenciado. Piensen en las veces en que la gente se burla de Dios, usa su nombre en vano o ridiculiza las verdades de la fe. Tal vez los hayan escuchado hacer chistes sobre el Evangelio, menospreciar la iglesia o minimizar el poder de la oración. Pero hay algo más detrás de estas palabras. No es solo una actitud humana de escepticismo, es un espíritu demoníaco que busca socavar la autoridad de Dios y propagar mentiras sobre su bondad y su poder. A veces, este tipo de discurso no es evidente ni extremo. Puede ser sutil, infiltrarse en conversaciones cotidianas, tratar con liviandad las cosas santas, hablar con sarcasmo sobre la oración o reducir la importancia de la palabra de Dios. Sin embargo, cuando las palabras de una persona constantemente deshonran a Dios, es una advertencia seria de que su corazón está bajo la influencia de la oscuridad. La estrategia principal del enemigo es distorsionar la verdad. Si logra que alguien blasfeme, se burle o hable mal de Dios y de su obra, endurece su corazón aún más, alejándolo de la verdad del Evangelio y del poder vivificante de Dios. La Biblia nos advierte en Santiago 3:6 que la lengua es un fuego, un mundo de maldad entre las partes del cuerpo. Contamina todo el cuerpo. Las palabras tienen poder, poder para edificar o poder para destruir. Como creyentes, estamos llamados a hablar con gracia, a edificarnos unos a otros y a proclamar la bondad de Dios con nuestras bocas. Nuestras palabras deben reflejar el amor y la verdad de Cristo. Pero cuando nos encontramos con alguien cuyas palabras constantemente deshonran a Dios, ya sea por blasfemia, burla o indiferencia hacia lo sagrado, debemos reconocer que hay una lucha espiritual en juego. El enemigo usa un lenguaje impío como una herramienta para endurecer los corazones y llevar a otros a la confusión y a la destrucción. Si te das cuenta de que tú mismo o alguien cercano está atrapado en este hábito de hablar con desprecio de las cosas santas, detente y reflexiona. No es simplemente una mala costumbre o un rasgo de carácter, es una guerra espiritual. Ora para que Dios te conceda un corazón lleno de reverencia, para que nuestras palabras honren su nombre y guíen a otros hacia su luz, en lugar de alejarlos de Él. ¿Alguna vez han notado cómo algunas personas parecen llevar una carga constante y pesada? No solo una enfermedad física o una lucha emocional, sino algo más profundo, como si una fuerza invisible los estuviera oprimiendo. Uno de los signos más inquietantes de la influencia demoníaca es la presencia de una aflicción o una opresión que no tiene explicación natural. No es simplemente un momento difícil o una prueba pasajera, sino una batalla continua que parece no tener causa ni solución clara. Es una carga, una pesadez que no se puede explicar por medios naturales. Puede manifestarse como una depresión persistente, un temor abrumador o una enfermedad inexplicable que ni la ciencia ni la medicina pueden entender o curar. La Biblia nos enseña con claridad que los demonios pueden causar aflicción. En Lucas 13, 11 y 16, Jesús se encuentra con una mujer que había estado encorvada durante 18 años. No podía enderezarse, no por una condición médica, sino por la influencia de un espíritu maligno. Movido por la compasión, Jesús echó fuera ese espíritu y al instante la mujer fue sanada. Su sufrimiento no era natural, era el resultado de una opresión espiritual. Este tipo de aflicción
puede manifestarse de muchas maneras diferentes. El Papa Francisco nos recuerda que en este mundo caído hay sufrimientos que parecen no tener explicación, dolores que no ceden a ningún tratamiento, angustias que abruman el alma hasta el punto de hacernos sentir sin esperanza. Hay enfermedades que tienen causas naturales, pero también existen momentos en los que el enemigo usa la enfermedad, el dolor y la opresión para encadenar a las personas y mantenerlas en cautiverio. No debemos caer en el error de pensar que toda dolencia proviene de una influencia demoníaca. Pero si vemos a alguien que está constantemente cargado con un sufrimiento sin causa aparente, es tiempo de discernir si estamos ante un problema de raíz espiritual. El enemigo ha venido a hurtar, matar y destruir. Él se vale de la enfermedad, el miedo y la opresión como armas para debilitar el espíritu de una persona y alejarla de la presencia de Dios. Cuando nos encontramos con alguien que está atado por el dolor físico, la angustia mental o la desesperación emocional, debemos reconocer que estamos ante una batalla espiritual. No es algo que simplemente se pueda resolver con fuerza de voluntad o métodos humanos. Se necesita una intervención espiritual. Como creyentes, hemos recibido autoridad en Cristo para proclamar sanidad y liberación sobre las obras del enemigo. Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia. Juan 10:10. Él vino a liberar a los cautivos. Si estás enfrentando este tipo de opresión, o si ves a alguien que amas luchando contra ella, recuerda que Dios tiene poder sobre toda fuerza del mal. Debemos orar con fe, creyendo que el poder de Dios puede romper toda cadena de aflicción. Y debemos mantenernos firmes contra la opresión que busca robarnos la paz y el gozo. ¿Alguna vez has estado con alguien que parece rechazar todo lo bueno, lo puro, lo lleno de luz? Se apartan de la bondad, rehúsan abrazar la alegría y evitan cualquier cosa que refleje la verdad y la justicia. Una de las señales más claras de la influencia del enemigo es la fuerte aversión a la luz y a la bondad. La Biblia nos dice que el mundo yace en tinieblas y que aquellos que rechazan la luz de Cristo viven en ceguera espiritual. En Juan 3:19 leemos: este es el juicio, la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Aquellos que están bajo la influencia del enemigo a menudo se sienten perturbados por lo puro, por aquello que saca a la luz su oscuridad y les llama al arrepentimiento. Esta aversión se manifiesta de diversas maneras. Puede ser alguien que evita hablar de la fe o se niega a realizar actos de bondad. Puede ser una persona que se burla del gozo y la paz de los creyentes o que evita cualquier ambiente donde se viva el amor, la verdad y la justicia. De hecho, cuando estas personas se encuentran rodeadas por aquellos que reflejan la luz de Cristo a través de su generosidad, su amor o la predicación del evangelio, se sienten incómodas, incluso hostiles. No es solo una preferencia por las tinieblas, sino un rechazo activo de la luz que expone la mentira y el pecado en sus vidas. Es una ceguera espiritual que los mantiene atrapados en la oscuridad de su corazón, temiendo la luz porque amenaza el dominio que el enemigo ejerce sobre ellos. Jesús nos advirtió que aquellos que rechazan la luz lo hacen porque sus obras son malas y no quieren que sean reveladas. Esta aversión también puede manifestarse en forma de ira o resistencia cuando se les confronta con la verdad. Cuando alguien se vuelve hostil o defensivo al oír hablar de Dios, o cuando se niega a escuchar cualquier cosa buena y pura, es una señal de advertencia. Están huyendo de aquello que puede traerles libertad. Están rechazando la luz que les ofrece sanidad, transformación y salvación.
Esta es la obra de la ceguera espiritual. Pero aquí está la verdad. La luz de Jesucristo es más poderosa que cualquier oscuridad. Él es la luz del mundo, Juan 8:12, y ninguna tiniebla puede vencerlo. La Biblia nos dice en 1 Juan 1:5 que Dios es luz y en Él no hay ningunas tinieblas. Cuando caminamos en la luz, caminamos en la verdad y reflejamos la bondad de Dios. Y aunque el enemigo intente usar esto para sembrar división, podemos confiar en que la luz de Cristo es más poderosa que cualquier oscuridad que busque resistirla. Si alguna vez te encuentras con alguien que se aleja constantemente de la bondad, que se burla de la luz y la alegría, o que no soporta estar en la presencia de lo que es puro, es una señal de que el enemigo está obrando en su vida. Ora por esa persona, pide que la luz de Cristo irrumpa en su oscuridad, que pueda ver y experimentar el amor y la verdad que solo se encuentran en Él. ¿Alguna vez has conocido a alguien que parece tener la intención de sembrar discordia entre las personas, provocar divisiones y aislarse de la comunidad? Es como si prosperaran en medio de relaciones rotas y separación. Uno de los signos más claros de la influencia del enemigo es el impulso de aislar y dividir. El propósito del enemigo es destruir relaciones, causar desunión y mantener a las personas separadas unas de otras y del cuerpo de Cristo. La Biblia es clara: somos más fuertes juntos, unidos en amor y fe. Pero el diablo, el padre de la mentira, trabaja sin descanso para aislar a las personas, sembrar discordia y fomentar la división. Primera Pedro 5:8 nos advierte: estén alerta y de espíritu sobrio. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y sabemos que los leones atacan a los que se separan del grupo. Lo mismo ocurre en el ámbito espiritual. Cuando una persona se aísla, ya sea físicamente, emocionalmente o espiritualmente, se vuelve más vulnerable a los ataques del enemigo. Él busca abrir una brecha entre las personas, ya sea en familias, amistades, iglesias o comunidades, y apartarlas del apoyo y la fortaleza del cuerpo de Cristo. Pero el enemigo no solo aísla a los individuos, también divide grupos y comunidades. Él alimenta los chismes, fomenta los malentendidos y alienta la falta de perdón. Las personas bajo su influencia a menudo parecen tener una extraña habilidad para crear conflictos, haciendo difícil la reconciliación y la convivencia en paz. En las familias, esto puede manifestarse en discusiones constantes y heridas sin sanar. En las iglesias puede verse en divisiones y facciones. Donde hay un espíritu persistente de división, es una señal clara de que algo espiritual está sucediendo. En contraste, Dios nos llama a vivir en unidad. Efesios 4:3 nos exhorta: esfuércense por mantener la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz. La Biblia enfatiza la unidad, el amor y la reconciliación. Jesús mismo oró por sus seguidores en Juan 17:21 diciendo: para que todos sean uno, Padre, así como tú estás en mí y yo en ti. Pero el enemigo busca distorsionar esto, promoviendo un espíritu de separación que debilita al cuerpo de Cristo y lleva a las personas a un aislamiento espiritual. Si notas a alguien que constantemente aleja a los demás, provoca conflictos o causa divisiones, es una señal de que hay una oposición espiritual. El diablo prospera en la división, pero el Espíritu Santo es el espíritu de unidad, paz y reconciliación. Como creyentes, estamos llamados a derribar muros de división y a construir puentes de amor, no solo en nuestras familias e iglesias, sino en cada aspecto de nuestras vidas. Así que si te encuentras con un espíritu de división, ya sea en alguien que conoces
o dentro de una comunidad, actúa. Ora por la unidad. Reprende en el nombre de Jesús todo espíritu de división y mantente firme en el amor de Cristo que nos une a todos. El deseo de Dios es que su pueblo viva en paz, no que sea separado por los planes del enemigo. ¿Alguna vez has visto a alguien cuya ira se enciende en un instante, donde una pequeña chispa se convierte en un fuego incontrolable? Alguien que parece estar perpetuamente enojado, lleno de furia y sin poder controlar sus emociones. La ira descontrolada y el enojo explosivo pueden ser signos claros de una influencia demoníaca en la vida de una persona. Aunque el enojo en sí mismo es una emoción natural, cuando se vuelve constante, destructivo y fuera de control, revela un problema más profundo, uno que puede estar ligado a la opresión espiritual. La Biblia nos advierte sobre la ira, especialmente cuando no es controlada. En Efesios 4, 26, 27 se nos dice: si se enojan, no pequen. No permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol, ni den cabida al diablo. Cuando permitimos que la ira tome el control de nuestro corazón sin resolverla de manera correcta, abrimos la puerta para que el enemigo se arraigue en nuestra vida y cause estragos. El diablo usa la ira descontrolada para destruir relaciones, perturbar la paz y mantener a las personas atrapadas en una constante lucha emocional. Cuando alguien es influenciado por este espíritu de furia, puede reaccionar de manera inesperada, mostrando una agresividad que parece desproporcionada a la situación. Esta persona lucha por controlar su enojo y muchas veces guarda rencores, resentimientos o se deja llevar por una actitud irritable. Una ira sin freno es como una puerta abierta para que el enemigo siembre confusión, amargura y violencia. Lo que hace que la ira desenfrenada sea tan peligrosa es que genera un ciclo destructivo. La persona siente que la ira hierve en su interior, luego reacciona impulsivamente, lo que aviva aún más sus emociones y refuerza su sensación de injusticia. No se disipa, sino que se intensifica, provocando que las explosiones de ira sean cada vez más frecuentes. Es un círculo vicioso que parece imposible de romper sin una intervención espiritual. El enemigo usa esta ira para dividir familias, comunidades e incluso congregaciones enteras. Quienes están bajo esta influencia pueden reaccionar de manera agresiva contra los demás, culpándolos, señalándolos o humillándolos sin justificación. Como resultado, las relaciones se rompen y la paz que Dios desea para nosotros se ve interrumpida. Este espíritu de ira impide que experimentemos el perdón, la paz y la reconciliación que Dios anhela para sus hijos. Pero aquí está la verdad: Dios no quiere que vivamos encadenados a estas emociones destructivas. En Santiago 1:20 se nos recuerda que la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Podemos sentir enojo, pero estamos llamados a manejarlo de una manera que honre a Dios a través de la oración, la confesión y la búsqueda de la reconciliación. Por el poder del Espíritu Santo, podemos vencer el espíritu de ira y reemplazarlo con paz, bondad y dominio propio. Si conoces a alguien que lucha constantemente con el enojo, o si tú mismo te encuentras atrapado en esta espiral de furia incontrolable, es fundamental reconocer que esto no es solo un problema emocional, sino un ataque espiritual. El enemigo está usando la ira como un instrumento para mantenerte en cautiverio, pero en Jesucristo hay poder para liberarte. Clama a Dios por sanidad, por paz, y permite que el Espíritu Santo te ayude a recuperar el control de tus emociones, transformando la ira en un corazón lleno de amor y dominio propio. ¿Alguna vez has conocido a alguien que parece vivir al borde del abismo?
Alguien que siente una necesidad constante de herirse a sí mismo o destruir lo que más ama, como si no pudiera escapar de la desesperación, atrapado en una angustia profunda. Un signo inquietante y doloroso de la influencia demoníaca es el deseo de autodestrucción o de infligirse daño. Esto puede manifestarse de muchas maneras, ya sea a través de conductas autodestructivas como la adicción, una vida desenfrenada o actos literales de autolesión, o incluso por medio de un sentimiento persistente de que la vida no tiene sentido. Este impulso destructivo no es solo una cuestión de salud mental. Muchas veces es un ataque espiritual dirigido por el enemigo, cuyo propósito es robar, matar y destruir. En Juan 10:10, Jesús nos muestra el contraste entre su misión y la obra del adversario. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. El enemigo busca robar la alegría, la esperanza y en última instancia la vida de las personas. Los poderes de las tinieblas acechan a quienes son vulnerables, susurrando mentiras a sus mentes, convenciéndolos de que no tienen valor, que no hay futuro y que la única salida es la destrucción. La autolesión o los comportamientos destructivos a menudo son el reflejo de un alma que intenta lidiar con un dolor insoportable, ya sea el peso de experiencias traumáticas, el dolor emocional o un vacío espiritual profundo. El enemigo trabaja incansablemente para convencer a estas personas de que la única forma de aliviar su sufrimiento es a través de la autodestrucción. Pero estos son mentiras nacidas en el abismo del infierno. La palabra de Dios nos dice en el Salmo 139:14 que somos formidables y maravillosos, que nuestras vidas tienen un gran valor a los ojos de Dios. Sin embargo, el enemigo distorsiona esta verdad, logrando que las personas se vuelvan en contra de sí mismas. Alguien bajo la opresión de esta influencia demoníaca puede sentirse atrapado, abrumado por la desesperación y sin esperanza de escape. Pero escúchame bien, hay esperanza en Jesucristo, no importa cuán profundo sea el pozo en el que te encuentres. La mano de Dios es más fuerte, su amor es más grande y su gracia es suficiente para levantarte y restaurarte. No creas las mentiras del enemigo. Dios te ama, tiene un propósito para tu vida y en él hay libertad, restauración y una paz que sobrepasa todo entendimiento. Este espíritu de destrucción no solo busca poner fin a la vida físicamente, sino que también intenta apagar la esperanza, quebrantar el espíritu y alejar a las personas de la verdad del amor y la redención de Dios. Quiere hacerles creer que su dolor es irreparable, que no hay salida a su sufrimiento. Pero déjenme decirles algo con toda claridad. No importa cuán profundo sea el abismo de la desesperación, hay esperanza en Cristo. Jesús vino a sanar y restaurar. En Isaías 61:3 se nos dice que Él vino para consolar a los que están afligidos, para darles corona en lugar de ceniza, óleo de gozo en vez de luto y manto de alegría en vez de un espíritu angustiado. Dios anhela sanar los corazones heridos y liberar a los cautivos del poder destructivo del enemigo. Si usted o alguien que conoce está luchando con pensamientos o conductas autodestructivas, no ignore la dimensión espiritual de este problema. Esta es una batalla por la vida y la paz. Debemos orar con fervor para que Dios traiga liberación, para que rompa las cadenas de la desesperanza y para que la persona pueda experimentar la verdad sobre su valor en Cristo. Porque Dios tiene un propósito para cada vida, un futuro lleno de esperanza. Es momento de rechazar las mentiras del enemigo y abrazar el poder sanador
de Jesús. ¿Alguna vez ha conocido a alguien que simplemente no puede someterse a la autoridad, ya sea en su trabajo, en su familia o incluso en la iglesia? Sin importar quién esté a cargo, esa persona resiste, desafía y se opone a cualquier figura de liderazgo. Un deseo constante de rebelarse contra la autoridad es una señal de que fuerzas malignas pueden estar operando en su vida. La Biblia nos enseña que Dios ha establecido la autoridad en todos los ámbitos de la vida, ya sea en el hogar, en el trabajo o dentro de la iglesia. En Romanos 13:1 se nos dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Sin embargo, el enemigo trabaja incansablemente para sembrar semillas de rebelión, haciendo que las personas rechacen la autoridad en todas sus formas, lo que finalmente conduce al caos, al desorden y a la destrucción. La rebelión contra la autoridad es una de las características fundamentales del diablo mismo. Lucifer, que en un tiempo fue un ángel de luz, se rebeló contra la soberanía de Dios y fue expulsado del cielo. Isaías 14:12-15. Este espíritu de rebeldía es lo que alimenta mucho del conflicto y la división que vemos hoy, ya sea en nuestras familias, en nuestros trabajos o en nuestras comunidades. Cuando alguien constantemente se resiste a la autoridad, ya sean sus padres, su jefe o incluso los líderes espirituales, es una clara señal de que el enemigo está influenciando su corazón. Pero esta resistencia a la autoridad no siempre se manifiesta como una desobediencia evidente. A veces es más sutil, una actitud de cinismo, constantes quejas, una negativa a seguir reglas razonables o una falta de respeto hacia el liderazgo. En la iglesia, esto puede verse en la forma de rechazar las enseñanzas bíblicas, socavar a los pastores o líderes espirituales o cuestionar la dirección de Dios. En las familias puede manifestarse en hijos o adultos que se niegan a honrar a sus padres o que constantemente desafían las normas del hogar. Lo que debemos entender es que esto no es simplemente un rasgo de personalidad, es un espíritu en acción que intenta desmantelar el orden y perturbar la paz. El enemigo sabe que si logra sembrar la rebeldía, podrá destruir la unidad y la armonía. Pope Francisco nos recuerda que el enemigo tiene un propósito claro: dividir, enfrentar a las personas entre sí y rebelarse contra la autoridad que Dios ha establecido. Y cuando resistimos la autoridad que Él ha puesto en nuestras vidas, no solo estamos desafiando a los hombres, sino que estamos rechazando el propósito divino. En 1 Samuel 15:23, la palabra de Dios nos advierte: porque la rebelión es como el pecado de adivinación, y la arrogancia como el mal de la idolatría. La rebelión contra la autoridad es algo serio. Es una estrategia del enemigo para alejarnos de la obediencia y del plan perfecto que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y, ¿saben qué? Pero aquí está la verdad. Dios es un Dios de orden, no de confusión. 1 Corintios 14:33. Él ha establecido estructuras de autoridad para nuestro bien y para su gloria. Cuando nos alineamos con el orden de Dios, estamos bajo su bendición y su protección. Pero cuando resistimos la autoridad, abrimos la puerta a la tentación espiritual. Si te encuentras con alguien que siempre está en lucha contra la autoridad, o si tú mismo sientes esa batalla interna para respetar a aquellos que Dios ha puesto sobre ti, es una señal de que el enemigo está tratando de sacarte del camino de Dios. Necesitamos orar por humildad, por la fortaleza para someternos a la autoridad que Él ha establecido y por la sabiduría para honrarlo en todas las cosas. Ahora dime, ¿alguna vez te has cruzado con alguien
que parece vivir en un mundo de falsedades, donde nada de lo que dice parece confiable y la verdad parece siempre estar fuera de su alcance? Es como si estuvieran atrapados en una red de mentiras sin poder ver la luz. Una vida marcada por el engaño es una de las señales más claras de que alguien está bajo la influencia del enemigo. Jesús nos advirtió en Juan 8:44 que Satanás es el padre de la mentira. Desde el principio, en el jardín del Edén, ha estado engañando a la humanidad. Su arma más poderosa es la distorsión de la verdad, torcerla. Sus medias verdades y sus mentiras están diseñadas para alejarnos de la realidad de Dios y de su voluntad para nuestras vidas. Aquellos bajo la influencia del enemigo muchas veces viven rodeados de mentiras. Pueden mentir sobre su pasado, su presente e incluso su futuro. Y no se trata solo de pequeñas exageraciones, sino de engaños profundos que generan confusión y división. Esto puede verse reflejado en relaciones, en negocios o incluso en la manera en que ven su propio valor y propósito. Cuando alguien cree las mentiras del enemigo sobre su identidad, sobre su propósito, sobre su valía, termina tomando decisiones que lo mantienen en la oscuridad. Porque eso es lo que el enemigo quiere: mantenernos lejos de la verdad del evangelio y de la libertad que encontramos en Cristo. En 2 Corintios 11:14, la Biblia nos advierte que Satanás mismo se disfraza como ángel de luz. Escúchame bien, el diablo no siempre se presenta como algo oscuro y maligno. No siempre llega con un rostro de maldad evidente. A veces, sus mentiras vienen envueltas en algo que parece atractivo, bueno, incluso santo. Pero debajo de esa apariencia, su meta es la misma: alejarnos de la verdad de Dios y llevarnos a una vida de confusión y destrucción. Las mentiras en las que las personas bajo influencia demoníaca caen pueden ser obvias o pueden ser pequeñas distorsiones de la realidad. Alguien puede mentir sobre sus intenciones, sus acciones o sus motivaciones, creando una narrativa que les permite mantener el control y alejarse de la verdad. Y cuanto más profundizan en el engaño, más difícil se les hace reconocer la verdad, volviéndose aún más vulnerables a las mentiras del enemigo. Pero la Biblia nos dice que la verdad nos hará libres. Juan 8:32. Y esa verdad se encuentra en Jesucristo, quien es el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Cuando caminamos en la verdad, caminamos en la luz de la presencia de Dios. Somos libres de las mentiras del enemigo. Pero cuando vivimos en el engaño, permanecemos atrapados, prisioneros de las mentiras que buscan destruirnos. Si conoces a alguien que parece vivir en un estado constante de engaño, o si tú mismo sientes que te has enredado en mentiras, ha llegado el momento de buscar la verdad. El enemigo quiere mantenerte en confusión y oscuridad, pero Dios quiere llevarte a la luz. Ora para que el Stusat, el Teli, Esaspire de sí, de Espíritu Santo, revele las mentiras y te guíe a la libertad de la verdad. Porque la verdad de Dios siempre te hará libre. Y cuando te aferras a esa verdad, las mentiras del enemigo pierden su poder. No importa cuán profunda parezca la oscuridad, la luz de Cristo siempre brilla más fuerte. No importa cuán firme parezca el dominio del enemigo, el poder de Dios es infinitamente mayor. Jesús vino para liberar a los cautivos, sanar a los quebrantados de corazón y rescatarnos de toda obra del enemigo. La realidad es que todos estamos en una batalla espiritual, una batalla que comenzó mucho antes de que tomáramos nuestro primer aliento. El propósito del enemigo es claro: robar, matar y destruir. Pero el plan de Dios para tu vida es completamente distinto. Él quiere darte vida, y no cualquier vida,
sino una vida abundante, llena de su paz, de su gozo y de su victoria. Y lo más maravilloso es que la victoria ya ha sido ganada. Jesucristo la aseguró para nosotros en la cruz. Cuando hablamos de estas señales, de los comportamientos, de los patrones oscuros que pueden surgir por influencia del enemigo, no estamos diciendo que ellos tienen poder sobre nosotros si estamos en Cristo. No, si estamos en Cristo, hemos recibido autoridad sobre toda obra del enemigo. En Lucas 10:19, Jesús nos dice: os he dado autoridad para pisotear serpientes y escorpiones, y sobre todo el poder del enemigo, y nada os hará daño. Nada. Porque el enemigo no tiene dominio sobre aquellos que pertenecen a Jesucristo. Hoy quiero animarte, sin importar si estás enfrentando estas señales en tu propia vida o en la vida de alguien que amas, a recordar que hay esperanza. La liberación es posible, la libertad está disponible, porque el poder de Dios es mayor que cualquier fuerza de las tinieblas. En el nombre de Jesús tienes la autoridad para rechazar las obras del enemigo y reclamar la victoria que Cristo ya conquistó para ti. Cuando reconocemos estas señales, nuestra respuesta debe ser orar, clamar por la intervención de Dios y permanecer firmes en la verdad. Estamos llamados a amar, a extender la gracia y a mostrar el poder transformador del Evangelio a aquellos que están atrapados en la oscuridad. No olvides esto: nadie está más allá del alcance de la redención. Nadie ha caído tan profundo que la gracia de Dios no pueda alcanzarlo. El enemigo puede intentar destruir, pero Jesús vino a restaurar. Así que al salir de aquí, mantengámonos alertas, no con miedo, sino con la seguridad de que Dios está con nosotros. Él es nuestra fortaleza, nuestro escudo y nuestro libertador. Podemos resistir las obras del enemigo porque la batalla le pertenece al Señor y Él ya nos ha dado la victoria. Oremos por aquellos que necesitan ser liberados. Pongámonos en la brecha por aquellos que están bajo opresión espiritual. Y caminemos con la seguridad y la libertad que Cristo nos ofrece. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Estamos equipados para derrotar al enemigo en cada área de nuestras vidas. Así que anímate, mantente firme y nunca olvides esto: no importa cuán densa sea la oscuridad que intente rodearte, la luz de Cristo siempre la vencerá. Queridos hermanos y hermanas, qué alegría ha sido compartir este mensaje con ustedes hoy. Si este mensaje ha tocado tu corazón, si has sentido que Dios te ha hablado hoy, quiero animarte a que lo compartas con alguien que lo necesite. Y dime en los comentarios cómo has visto la luz de Cristo vencer en tu vida. ¿Cómo ha transformado tu caminar con Él? Me encantaría leer tus testimonios y orar por ti. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ningún mensaje que fortalezca tu fe. Sigamos caminando juntos, creciendo en la verdad de Dios y proclamando su victoria. Que el Señor te bendiga, te guarde y te llene de su paz. Nos vemos en el próximo mensaje. Hasta pronto.